Buenos días. Quiero agradecerle a la profesora Dianaira Valero Molina, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Humanidades y Educación, directora de la revista Actual y organizadora de este maravilloso evento en homenaje al poeta Rafael Cadena, nuestro laureado poeta, símbolo de Venezuela. Y agradecerle la participación de mi parte. Yo he traído una ponencia que he denominado Poética del Olvido, en diálogo con el poeta Pedro Páramo Raiz Andrade. Es una ponencia intimista, una ponencia que cuenta una historia familiar y de un diálogo entre poetas. Poética del Olvido en diálogo con el poeta Pedro Páramo. ¿Qué es la vida sino los trazos de memorias que vamos dejando en el camino? Recuerdo, luego existo. La trama vital que me personaliza dialoga con el otro ahí. Ese diálogo en mi relación de pareja es el eslabón indispensable que teje esa trama. Estamos hechos de recuerdos. Vida, memoria y olvido se entrelazan. Marco Parmigiani, refiriéndose al Yo me acuerdo de Deleuze, comenta, cito, que solo las anécdotas revelan las fuerzas que cruzan nuestros cuerpos y nos constituyen. Fin de cita. Olvidar las anécdotas que tejieron nuestra vida es una forma de muerte. Dejo de existir en el otro con el que comparto mi impulso vital. Esa conciencia me sumió en una profunda tristeza cuando recibí la noticia de que mi compañero de viaje por más de medio siglo, mi esposo Pedro Páramo, poeta venezolano, sufría la enfermedad del olvido. Un poeta hacia el olvido de la palabra. Su olvido me diluye. Su olvido, una agonía inacabada. Una muerte en pausa sucesiva, como si al borrarse mis huellas en él, dejara yo de existir. Somos una casta de escritores. Mi abuelo, mi madre, mis hijos, Pedro y yo tenemos la pluma como hábito y es costumbre leernos y comentarnos. De manera abrupta me encontré sin espejo y sin eco. Asumí que mi poesía debía mantenerla en la sombra, porque si la compartía con él, le generaría tristeza al verse reflejado en su inevitable imposibilidad de recordar. El largo proceso de enfrentarnos al olvido de sí, del nosotros, detonó en mí una escritura seca, febril, llena de miedos. Me impuse un trabajo callado como una manera de entrenarme en el silencio que nos sobrevendría. Un poemario sobre el olvido en el camino de ser olvidada. Concibo la vida absolutamente vinculada a la conciencia que me permite reconocerme en ese ser que voy siendo. Esa vida, perdida la conciencia, se me había hecho espera y olvido. Un día uno de mis hijos me dijo que le leyera un poema a su padre y para nuestra sorpresa él me escuchó y comentó la poesía distanciándose de cualquier reflejo de sí mismo. Volvió a su fuente con una lucidez extraordinaria. Redefiní entonces el libro para incorporar sus comentarios que transcribo textualmente sin intervención de mi parte. Incluyo en esta oportunidad una selección de 7 poemas, algunos muy breves, como puntos suspensivos, como suspiros, y las interpretaciones de él a cada uno de ellos.
Todos han sido extraídos de mi obra transgenérica e inédita que he titulado Poética del Olvido, en diálogo con el poeta Pedro Páramo. Danza nocturna. Él dibuja gestos en el aire, señales ilegibles que desnudan sus sueños. Me abandono al no soy en esta noche de ojos abiertos. No alcanzan el insomnio ni la ausencia de luz para esconder los recuerdos y salvarlos del hastío. Y me comenta el poeta Páramo: la noche es como el infinito, comienza y nunca tiene un final. Ella nos atrapa y nos dejamos llevar por ese largo camino que no nos conduce al horizonte mismo, porque el horizonte va huyendo hacia adelante y lo que hace es transformarse en el gran día de la oscuridad. La luna es como si fuese un pequeño perro que guía la noche. Cuando estamos en la tiniebla, estamos en nosotros mismos, porque esa tiniebla que nos rodea no es la opacidad de nuestro espíritu. Por el contrario, es una ruta que nos va llevando hacia nosotros. Procurar la noche, vivir la noche sin negar el día, llevando hacia nosotros una ruta que no es más que la opacidad de nuestro espíritu. Es una ruta que nos va llevando hacia nosotros. Procurar la noche, vivir la noche sin negar el día. Ray, tu danza nocturna es un poema que nos permite lo que al final del texto señalas: esconder los recuerdos para salvarlos del hastío. ¿Por qué? Porque cuando estás contigo y haces gestos para ti misma, no permites que desaparezca lo que la noche quiere robarte desde la tiniebla. Ella, mágicamente, desde su propia oscuridad, te ilumina. Y esa es la magia de la noche: generar la luz interior del ser, y allí no hay memoria ni hay hastío. Es la posibilidad de encontrarte contigo misma y convertir la tiniebla en un hermoso diamante de luna que nos guíe por el camino de ese ser que guarda en su interior infinitos caminos. Deshabitada. Me pierdo en esta sombra densa hecha costumbre. Soy la nada. A tientas espanto el silencio que me aturde con sus gritos. Se instala un miedo, a veces parecido a la nostalgia. Y Pedro Páramo me comenta: en la sensación de que somos la nada, el mejor acompañante que tenemos es el silencio. Y eso, Ray, es lo que tú estás señalando en el trasfondo del poema. ¿Por qué afirmo esto? Porque el silencio es el diálogo entre el ser y el no ser. Cuando tú dices soy la nada, estás diciendo yo soy el no ser. Y si tú eres la nada, tienes la capacidad poéticamente de encontrarte en la nada y reconocer al silencio como guía. Un silencio sin roce, sin eco, sin ningún elemento que genere ruido. Cuando dices que el silencio te aturde con sus gritos, te estás enfrentando a tu propio silencio, al eco de tu universo que te está aturdiendo con sus gritos. Y por eso lo espantas, intentas alejarlo de ti. ¿Cómo? Buscando entre la magia del espíritu que crea cómo atraparlo, cómo reducirlo y convertirlo en la nada. Peregrino en mí misma, espero. Y el poeta Páramo me dice: peregrinar es ir por el mundo, transitar los senderos que no tienen meta presumible, que no tienen meta planificada, sino que están allí. Tu poema breve me lleva a hacerme la pregunta desde una perspectiva poética:
y esta es cómo hacer frente al peregrinaje. Y pienso entonces que lo que tenemos que hacer frente al peregrinaje es encontrar lo que va conjuntamente con nosotros dentro de nuestro corazón, andando en compañía nuestra. Y ese peregrinar, ese ir juntos, es algo muy hermoso porque hace que el ser en sí mismo, el yo, pueda dialogar de manera constante consigo mismo en ese caminar que es el existir. Nocturnidad. Escandaloso ruido de un mutismo impuesto. Siluetas animales bordean las orillas de mi cuerpo. Soy un grito ancestral. Anticipo la voz de la no voz y me desparramo en esta piel sin límites conocidos. El poeta Paraima me comenta, mira Ray, tu piel percibe el mundo del no mundo. El silencio impuesto te permite ser más comunicativa porque le dices al mundo de tu grito ancestral. Tú estás señalando en este poema algo que tiene que ver con el ser, donde tu grito arcaico va indicando como en un eco lo que tú tienes que avanzar en el mundo. ¿Por qué? Porque tú eres sensibilidad. Tu piel, de acuerdo con la imagen que está planteada en el poema, recibe la comunicación del universo, la comunicación de tus emociones internas, la comunicación de las personas que te rodean. Y eso tú lo vas a transformar en un diálogo interior que luego va a incorporarse a toda tu existencia. Por eso cuando tú dices al final, me desparramo en esta piel sin límites conocidos, estás expresando en esa imagen, esta emoción me llevó para acá, aquella emoción me lanzó para allá. Es un poema existencial maravillosamente logrado. Desvisto ayeres. Poeta Paraima comenta, ese poema, Desvisto ayeres, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo muy importante. Nosotros estamos cubiertos por el tiempo, atrapados por el tiempo. El tiempo es para nosotros como una coraza que se nos incorpora desde el mismo momento del nacimiento y que trata de hacer de nosotros unas especies de robot. Cuando tú en esta imagen, en ese poema que es brevísimo, pero que es inmenso, dices, desvisto ayeres, estás desincorporando ese cuerpo de acero que te ha puesto el tiempo sobre tu espíritu, sobre tu persona. Tú te has quitado esa coraza que te han impuesto por el juego de los valores, por el juego de la religión, por el juego de la política, y que va a sembrarse en tu mente y va a generar en ti, desde el universo de tus pensamientos, elementos de rectitud que van a estar permanentemente suscribiéndose en el presente. Cuando tú asumes buscar en tu propio pasado la presencia de la voz que debe guiar tu rectitud actual, tu rectitud de este momento, donde lo actual se convierte en lo que debe ser el ser, tú en ese momento desnudas el pasado, le quitas al pasado esa mitificación que tú misma le has dado. Y en esos ayeres te encuentras a ti misma, encuentras lo que fuiste y lo que serás, porque cuando uno está siendo, tiene el fuiste como presente interior y tiene el serás como el camino que nos espera para uno continuar. Y en ese continuar debes ir con tu cuerpo libre, desvistiéndote de los ayeres, para que en esa libertad tú encuentres constantemente el presente de tu existir. Gramática. No pido más que una palabra que preserve el viejo sentido para esconderla entre mis pliegues y defenderla a cal y canto del olvido. Una sílaba al menos, no más. Pedro Paraima. Yo creo que todos vivimos, existimos física y espiritualmente
y nos identificamos con nosotros y con el universo humano, natural, metafísico, con todo el universo a través de una palabra que nos guía. Todos tenemos consciente o inconscientemente, en el fondo más profundo de nuestra mente, de nuestra psiquis, una palabra clave. Esa palabra clave está vinculada con el nacimiento, el origen, el amor, la fuerza, todos los valores, circunstancias y energías que han ido creando y desarrollando la mente, el espíritu y el corazón de cada persona. Esa palabra clave es como una llave maestra del espíritu, es como una llave maestra del cuerpo, es como una llave maestra del todo que es el ser. ¿Por qué? Porque ella es como una llave maestra, porque ella es como una especie de recipiente espiritual. Esa palabra es como un fondo donde va cayendo todo lo emocional del ser, todo lo temperamental del ser, todo lo espiritual del ser. Cada quien, si tuviera la capacidad y la conciencia de reflexionar con cualquiera de los miles de métodos posibles, puede encontrar esa palabra. Esa palabra es su palabra. Si la encuentra, la palabra se convierte en su guía consciente. Pero mientras no la encuentre, de todas maneras ella está allí, porque es la que lo vincula con su universo desde que nace hasta que fallece. Y esa palabra puede algún día ser reconocida por la persona. A veces nunca, pero está. Porque viene desde el momento en que ese ser humano la recibe como la primera entidad de comunicación con su propio universo y con el entorno que lo va a ir desarrollando como individuo. Para algunas personas puede ser Dios, para otras personas puede ser la nada, para otras los seres humanos que lo rodean o sus creencias filosóficas, espiritualistas, sean creencias mágicas o religiosas. Pero todos tenemos esa palabra clave interior. Y esa clave interior, por encima de las particularidades, de las especialidades de pensamiento, de las cuestiones complejas, feas, horribles, maravillosas, festivas, de toda naturaleza que nos va dando la vida, siempre va a estar. Esa palabra clave, secreta, está allí como la llave del corazón, la llave de la mente, la llave del espíritu, la llave total que tú guardas contigo. Aquellos que la identifican y la hacen consciente pueden incluso tenerla como clave para sus acciones, meditaciones secretas o publicadas, porque es como una llave espiritual, permanente y eterna. Tiempo, rastro de un instante, todo cabe ahí, fango y agua cristalina, siluetas del olvido, presencias de acasos. Trémula me aferro a ese instante que se diluye como si no hubiera sido. El poeta Paraima. El ser tiene un proceso de existencia y ese proceso depende del tiempo. Eso le da a la concepción del ser un principio innato de temporalidad. ¿Por qué? Porque todos los seres saben que han aparecido y saben por la percepción que tienen de sus antecesores que van a desaparecer. Ray, este poema del tiempo es un poema que señala un principio de existencia. Nosotros somos esa verdad absoluta que es la memoria del instante. Somos y vamos siendo. Nunca somos y nos quedamos estacionados en lo que somos. Lo que somos hoy, mañana ya no somos, fuimos. Lo que le da a la memoria del instante como un principio de transparencia de lo que es el existir frente al mundo con el cual debemos luchar y que tú lo manejas muy acertadamente al decir el fango. Nosotros tenemos que estar con la memoria del instante atravesando la constancia del fango. Y eso es a lo que debemos, como lo dices en tu texto, aferrarnos. A ese instante que aunque se va a diluir, no queda como un pasado absoluto,
sino que queda como una memoria del tiempo. Un cierre hacia nuevos horizontes. La enfermedad del olvido despierta en algunos seres mecanismos resonadores. La música es uno de ellos. Descubrí que la poesía también lo es. A veces hay que abrir esa puerta por la que se escapan detonadores para despertar al otro, así sea por un instante, porque de manera inmediata vuelva a borrarse la experiencia que se acaba de vivir. Si guardamos esa memoria, permanecerá el recuerdo para siempre. Aprendí que el espacio del olvido es personal. Me estaba olvidando de mí. Fue así como rompí mi dique de lágrimas secas. Aprendí el valor del instante y para incluir esa experiencia rediseñé el libro incorporando los comentarios del poema a quien dediqué mi obra aún inédita, diciéndole a Pedro Paraima, porque me enseñó que hay memorias del futuro y que es posible construirlas. Gracias.